En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Estábamos muy contentos porque se le dio un premio Nobel de Literatura, algo que llamó mucho la atención, asombró, no estaba dentro de los parámetros. Alguien que ya ha ganado el Pulitzer, digamos, que es un premio también literario en Estados Unidos, pero como que el Nobel es mucho Nobel y de alguna forma se generó ya una polémica en torno a si es un escritor o no es escritor. Él, básicamente, Bob Dylan, le dedicamos una semana a la máquina de pensar, es lo que se llama un songwriter, un escritor de canciones, y yo creo que no está mal darle el Nobel porque hace 3 años, en el 2013, se lo dieron a Alice Munro, que era una canadiense que solo hacía cuentos, una cuentista. Bueno, del songwriter no está considerado un género, pero quizás escribir canciones, la canción sea un género en sí mismo, algo que no es exactamente un poema, algo que es un texto que puede ser más o menos breve. Y en el caso de Bob Dylan tiene muchísima producción. Cuando dedicamos una semana a aquí en la máquina de pensar, hablamos de un libro que tenía casi 800 páginas y iba hasta el 2001 de todas las canciones que había hecho. Es impresionante cómo produce. Y sus canciones siempre rompieron lo que se llama, digamos, el esquema de la canción en cuanto a que parecen largos poemas o largas con largos versos, fragmentos. Es una cuestión torrencial que muchas veces no tiene estribillo. En fin, él tiene realmente sorprendió y estas cosas que sorprenden no están mal cuando obligan a pensar, a reflexionar y a abrir un poco la cabeza. Así que desde acá, desde la máquina de pensar, le mandamos a Zimmerman un abrazo. Yo sé que él igual, bueno, en el 2007 me apuntan, ganó el Príncipe de Asturias también, que Leonard Cohen también lo ganó, y de alguna forma estamos hablando de premios que son artísticos, literarios, ¿no? Pero bueno, también hoy tuvimos una gran noticia, no fue tan grande como la de Bob Dylan, pero Ida Vitale, la última poeta del 45 prácticamente, Ida Vitale, viva, de la generación del 45, ganó el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, tiene 92 años y es uno de los premios más prestigiosos, aparte de la figura de Lorca para Uruguay y para, me imagino, para toda, para la propia Ida, representa, si se quiere, algo emblemático, ¿no? Recuerdo que en el diario de Idea Vilariña dice de los años 45, 46, ella dice en un momento, ahora en Uruguay todo es una mezcla, es una combinación de Lorca y de Machado, ¿no? Hasta tal punto predominaban estos dos poetas en el ambiente uruguayo. Pero para arrancar vamos a hablar brevemente, le voy a dar la bienvenida al historiador Benjamín Naún. Benjamín, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bienvenido a la máquina de pensar. La idea es hablar con usted un rato sobre Encuentro con la Historia, que es el último libro que editó Banda Oriental. Se trata de un artículo largo que ya había salido en el libro que está muy bien, son 50 años, ¿no? Aquel de Enciclopedia Uruguaya, ¿no? La Enciclopedia Uruguaya. Sí. Y una serie de entrevistas sobre su vida, sobre sus y conocimiento, bueno, sobre su trabajo. Una de las cosas que me llamó más la atención, si me permite, yo no sabía que en cuanto a las fuentes de los consulados de los diplomáticos extranjeros residentes en Montevideo, ingleses, franceses, belgas y españoles, usted estuvo, fueron donados por usted al Departamento de Historia del Uruguay. Es muy sencillo. Yo leí aquel libro de Barran, ¿cómo se llamó? De la historia de la sensibilidad, ¿no? La parte del disciplinamiento. Sí. Y me acuerdo que leí un fragmento de una fuente que me impresionó tanto que fui y lo copié y lo tengo copiado en un cuaderno y lo he repetido, ¿no? Es una fuente del consulado, de un diplomático belga de 1916. Y este diplomático dice, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? En el libro de Barran, dice, Uruguay se está viendo un gran tiempo de cambio y de innovación, pero sin orden y sin método. Y puede ser que para un europeo fuera esa la realidad.
sin orden y sin método, porque era en la medida de lo posible, de lo políticamente posible, se estaba tratando de aplicar una ideología humanista que sería extraordinariamente beneficioso que volviera a darse en este país. Precisamente una de mis preocupaciones es porque esa ideología humanista, que no era solo vallista, era vallista y tenía aportes del anarquismo y del socialismo y del cristianismo, había puesto como objetivo principal, por lo menos en el plan que tenía en la cabeza José Valle y Ordóñez, no escrito, poner en primer término al ser humano, al hombre, al trabajador, al viejo, al niño, a la mujer, conjuntando una serie de iniciativas, algunas se las quisieron aprobar, otras no. Otras fueron como bloqueadas, entonces, dice usted, ¿no? Usted dice también que otras fueron como bloqueadas o lentamente dentro del Partido Colorado. O lentamente amortiguadas. Yo cuando le decía de esta cita de sin orden y sin método, porque me parece increíble, y lo he repetido, por eso lo copié, porque es un lugar común nuestro decir que al uruguayo le cuestan los cambios, que los cambios son muy lentos. Bueno, hubo un momento en este país que vino un extranjero, un cónsul, un diplomático que estaba encargado de mirar y observar, y dijo, están cambiando tanto que cambian sin orden y sin método. Sí. Era tanta la velocidad que había, digamos, es el mismo Uruguay. Y otro diplomático, esta vez inglés, dijo que había un diluvio de proyectos y que por lo tanto él no se sentía capaz de escribirle a su Cancillería sobre cada uno de los nuevos proyectos que habían aparecido durante la segunda presidencia de Valle, 1911-1915. Claro. O sea, estamos hablando... le da una idea del diluvio. Claro. Lo que pasa es que muchos naufragaron, muchos no fueron ni aceptados ni considerados siquiera, ¿no? Claro. Pero es lo que pasa con todo plan de gobierno, llevarlo a la práctica es muy difícil. Es muy difícil. Y eso pasaba en el siglo pasado y sigue pasando hoy. Por más que cada gobierno pueda tener las mejores intenciones, pero solo con la intención no alcanza. Sí, claro, hay que acumular políticamente, pero digo, más allá del poder, de la acumulación política, más allá de los choques contra los poderes fácticos, se requieren ideas, se requieren iniciativas. En lo de Valle y Ordóñez había un ametrallamiento de ideas y de iniciativas, algunas alocadas, otras quizás no tanto, pero recuerdo, por ejemplo, que en el libro de Caetano, de Gerardo Caetano, La República Vallista, hay una frase de Valle y Ordóñez donde alguien en una asamblea le pregunta eso que usted está diciendo, cuáles son los antecedentes. Típica pregunta uruguayo, bueno, pero ¿en qué te basás? ¿Cuáles son los antecedentes? Y la respuesta de él es que no le importaba si había o no había antecedentes, porque él pensaba en el futuro, él estaba trabajando para el futuro del pueblo y no para el pasado. Es claro. Y es por eso que encontró mucha resistencia, porque había cosas que eran totalmente novedosas, o proponía cosas o tenía intención de concretar cosas que eran muy novedosas y por lo tanto resistidas, porque en general a la sociedad uruguaya no le gusta que le cambien muchas cosas de golpe, sobre todo. Bueno, pero esa es la idea, digamos, que tenemos todo, pero sin embargo, por eso yo decía lo de 1916 y lo que estamos hablando ahora, que era impresionante la cantidad de aceleramiento de cambios que había, digamos, la segunda presidencia básicamente de Valle y Ordóñez. Caetano llega a decir que, bueno, hubo iniciativas que no, como dice usted, naufragaron, ¿no? Pero hubo una iniciativa de alguien que quería que todos los uruguayos se enterraran con el mismo cajón. Ah, sí. ¿No? Sí, igual. Sí, por supuesto. Incluso llegó a reprocharles a los judíos
que quisieran un cementerio aparte. Ah, mira. Sorprendente. O sea, estamos hablando de un gran impulso igualitarista, ¿puede ser? Ah, sí, humanista, diría yo. Humanista. Porque que una persona como él, desde el diario El Día, tuviera que defender ante los obreros su proyecto de ley de 8 horas, tratando de convencerlo que por favor lo aceptaran porque era en beneficio de ellos, porque tenían que tener tiempo para otras cosas. ¿Y sabe cuáles eran las otras cosas? Leer, cultivarse y acariciar a los hijos. Sorprendente. Es una frase impactante en boca de un político. Claro. Y que lo quiera convertir una ley en realidad para no solo que el hombre no se deslomara trabajando, sino para que pudiera tener tiempo libre para leer, para cultivarse, para instruir a sus hijos y también para acariciarlos. No busque una frase similar en toda la historia política del siglo XX en el Uruguay, porque no la va a encontrar. Sí, es de una gran profundidad y tiene que ver con el tema del afecto y con el tema de lo que era la matriz de la sociedad. Usted cuenta de su vida en estas entrevistas que su padre era turco, venía, ¿no? Sí, judío sefaradí, es decir, de los que tuvieron que irse de España en 1492 cuando los echaron. Y fueron a dar al norte de África, a Grecia y muchos a Turquía, que curiosamente, siendo un país musulmán, los acogió con gran liberalidad. Y hablaban ladino, que sería una especie ladino, claro. El ladino era el idioma español del siglo XV. Claro. Entonces cuando vino acá lo tuvo que modernizar, pero se entendía perfectamente con la gente. Y le iba a decir, porque lo que dice en una de esas entrevistas es que su padre viene en 1923, me importa porque cómo lo acogió, como lo que encontró aquí en Uruguay, ¿no? En 1923. Pero él le contaba algo de lo que pasó en Turquía en 1915, por ejemplo, ¿no? Bueno, venían de sociedades convulsionadas por muchos problemas. Entre ellos el de la ausencia de paz y de tranquilidad, muchas veces la ausencia de trabajo, pero fíjese que él vino a los 18 años, entonces no es que no encontrara trabajo porque recién empezaba su vida adulta, lo que pasa que huía del servicio militar obligatorio, que era brutal en la época. No se olvide que estaba todavía el sultanato vigente. Y después, poco después, bueno, vino Kemal Atatürk, que estableció una república laica y moderna. Creo que en 1915 está el genocidio muy importante armenio, y en el 19 creo que empieza lo de la turquificación. Tantos armenios acá. La turquificación. ¿No? Había turcos como mi padre y armenio como Don Agop, que era el zapatero del barrio. Y ellos se llevaban bien, digamos. Sí, ¿no? Fenómeno. Hablaban en turco porque recordaban viejos tiempos. Pero los viejos tiempos en que vivían más o menos en paz. Claro. Pero eso era limitado. No solo era la falta de paz y tranquilidad, sino también la mala situación económica en general. Y deslumbrado por la idea de hacer la América, que había que venir a América para encontrar un ascenso económico posible. Y resulta que vienen para acá y se encuentran con un país que no solo le va a permitir trabajar y superarse él mismo, incluso culturalmente, porque leyó toda su vida, porque no había podido leer nada cuando niño, y además le ofrecía para sus hijos educación gratuita y obligatoria. Es decir, que no mandaban a los nenes a la escuela, ni los italianos, ni los españoles, ni todas las otras corrientes inmigratorias, porque estaban obligados por una sanción del Estado. No, los mandaban porque estaban absolutamente asombrados de que en este país la instrucción fuera gratis.
Increíble. cosa que ellos no habían tenido. Es increíble. Entonces lo mandan a los hijos a la escuela, llueva o truene, porque saben que el ascenso en la educación y en la cultura va a significarles a esos hijos un ascenso económico y social. Bueno, había una gran fe en que el ascenso social, digamos, o económico, o el mejoramiento estaba en la educación, en la cultura, sí, claro. Algo que creo que ahora no sé si está tan presente, digamos, esa idea de que el ascenso por un lado va a costar, es algo costoso, va a ser lento, pero se va a ir gradualmente invirtiendo en educación y cultura. Ellos venían de sociedades que también tampoco eran rápidos esos ascensos, así que claro. Aquí les parecería que era todo mucho más fácil en ese sentido. Bueno, tenían paz y tenían posibilidades de trabajar. Por eso yo le decía esos editoriales de Valle dirigidos a los obreros para convencerlos de las 8 horas, de que aceptaran las 8 horas. Porque ellos venían de trabajar 16 horas por día. Claro. Y para hacer la América era mejor trabajar 16 horas que 8. Entonces no les hacía ninguna gracia que le propusieran trabajar solo 8 horas. Sí. No, y aparte hay algo que supongo yo que a veces no tenemos medida, que es el tamaño del Uruguay, el país de cercanías, la ciudad, digamos, la tranquilidad en cuanto a... ellos venían del centro ahí, del Asia Menor, que es un hervidero, digamos, de etnias, de culturas, es la cuna de la civilización, pero también de siempre en permanente conflicto, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces venían aquí... Pero mire que lo mismo pasaba con los italianos y con los españoles, que recibimos también en gran cantidad. El país recibió corrientes inmigratorias importantes y tuvo la virtud de consolidar una sociedad bastante pareja, bastante integrada. Sí, asimilando a esas corrientes inmigratorias. Sí, en ese sentido que se integraron todas con el asado y el mate. Sí, mi padre volvió 40 años después a Turquía a ver qué era lo que quedaba de su aldea, con un mate y un termo en la mano. ¿En serio? Y entonces lo miraban con un poco de aprensión. ¿Este tipo qué está haciendo? Impresionante. Pero él no se separaba del mate y el termo y se lo llevó a Turquía. Genial. La vuelta. No, me le voy a pedir que aguarde un poco en línea, unos minutos o dos, y seguimos esta charla, porque quiero hablar sobre el tema también de este Uruguay vallista, digamos, que de alguna forma se fue modificando por las circunstancias externas e internas. Amigos, después de la pausa seguimos aquí con Benjamín Nahum. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos a La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el historiador Benjamín Nahum. Él, acerca de este libro, Encuentro con la Historia, que acaba de salir en Banda Oriental, que incluye un artículo largo, La Estancia Alambrada, y incluye entrevistas. Benjamín, usted en una de las entrevistas dice algo que me llamó mucho la atención. Dice que siente algo parecido a lo que dijo Wallander, el inspector, el detective, el policía Wallander de Henning Mankell, en las novelas policiales de Henning Mankell, un sueco que se nos fue hace no tanto. Y Mankell, en un momento, Wallander dice que siente, obviamente está hablando de Suecia y de los cambios brutales que hubo en la década de 90 en Suecia, a fines de los 90, es una sociedad que me es ajena. Sí. Veía crecer a su alrededor una sociedad que le resultaba ajena. Perfecto. Y eso es en parte por las innovaciones tecnológicas que conocemos, porque la computadora y el celular y todo lo que está relacionado con eso han cambiado realmente muchas veces los lazos sociales anteriores. Hay una frase de Einstein que a mí me quedó grabada, porque dice algo así como cuando la interacción humana sea sustituida por la tecnología, seremos una generación de idiotas. Y cuando él lo dijo, no había computadora, ni había celular, ni había televisión.
No. Pero igual había la tentación o la fascinación por la tecnología, digamos, Sí, había todo un discurso. Sí. Lo que pasa es que concretada esa fascinación en tales y cuales aparatos, la sociedad ha ido cambiando, y ha ido cambiando, uno lo ve en la gente joven, Sí. Hay chiquilines de 5 o 6 años que están manejando la computadora. Sí, es así. Como algo habitual, yo que sé, como nosotros en algún momento empezamos a manejar el teléfono. Claro. Y bueno, pero eso ha provocado un cambio grande incluso en la educación. Yo no sé si la educación tradicional ha sabido asimilar estas novedades tecnológicas, a las que yo no me opongo, que quede claro, ¿eh? Lo que pasa es que yo personalmente me siento que yo soy el ajeno a este mundo. Como Wallander, ¿no? Ve crecer una... Por eso me quedó grabada la frase del hombre, claro, porque él también se estaba haciendo viejo, y se dio cuenta de que estaba de más. Estaba de más. Y bueno, yo me siento igual. Bueno, como que ve crecer una sociedad que le resulta ajena. Exactamente. Una vez hablando con Gerardo Caetano, bueno, él hablando de... Bueno, ahora no me acuerdo que estábamos hablando, en realidad es de un prólogo a un libro, pero no importa. Me importa el concepto. El concepto era sobre un libro sobre perspectiva. Y él decía que estamos en un momento, obviamente no lo decía solamente él, de como de vivir en un eterno presente, de presentificación, ¿no? Los chiquilines, los jóvenes creen que todo es, en internet uno entra y parece que todo está al momento, simultáneo, como si fuera el Aleph de Borges, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces al ver todo eso en presente, creen que, o está esa idea de que lo que es viejo, lo que pasó, yo que sé, en la dictadura, no, y aparte como que lo que pasó en el año 85 es del Neandertal, digamos, neolítico, digamos, es lejísimo, no me toca a mí porque está lejísimo, ¿no? Entonces, Caetano, en ese prólogo que estaba muy bien, decía, si uno no puede imaginar el pasado, tampoco puede proyectar el futuro, ¿no? O sea, es muy probable, y esa es una de las cosas que me preocupan, ¿no? No porque esté en contra de las innovaciones tecnológicas, sino porque la utilización que veo que en general le da mucha gente joven, no digo todo, pero mucha gente joven, es una vía más fácil de llegar a ciertas cosas, a veces al conocimiento y a veces al disparate. Claro. ¿No? Entonces eso es lo que me preocupa, que la gente joven todavía, no sé, no la veo como demasiado consciente de la influencia profunda que puede tener esa tecnología, y en vez de, por ejemplo, conversar entre ellos, cada uno de los que está en una reunión tiene su celular prendido y atento al celular. Entonces, Einstein lo previó, no sé cómo, porque era un genio, porque no existía ninguno de esos aparatos en su época. Sí, pero estoy de acuerdo con su conclusión, seremos una generación de idiotas. Si yo veo a 4 o 5 muchachos y muchachas, y en vez de estar hablando entre ellos, incluso dragoneando, están prendidos del celular a ver si lo llaman o no lo llaman, o ellos mandan mensaje o reciben mensaje, digo, estamos idiotizando, ¿no? Bueno, por lo menos lo que está pasando, digamos, y eso lo sufrimos todos, yo creo que en un proceso que no nos damos cuenta, es que al estar atravesado por estos dispositivos estamos recibiendo un montón de información, o sea, cada vez más rápido, más veloz, y al recibir tanta información, uno naturalmente se distrae, y uno naturalmente no mantiene la atención durante mucho tiempo, se va cambiando, hay una especie de debilidad de concentración, si se quiere. Esto es lo que creo yo, digo, ¿no? Lo veo, y lo que veo es que no es una cosa que está ocurriendo ahora, sino que las computadoras, los celulares, que son más rápidos que hace 4 años, son increíblemente más rápidos hacer una internet, dentro de 4 años van a ser increíblemente más rápidos aún. Seguro, todavía.
Entonces estamos en un proceso que no nos damos cuenta un poco de eso, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, de a nivel saliendo de la juventud, se está viendo a nivel político, digamos, de una especie como de falta de ideas, ¿no le parece? Digo, retomando lo de Valle de Ordóñez, porque Valle de Ordóñez tuvo esa impronta, pero también lo que hizo fue acumular poder político, pero también abrir las ventanas para que vinieran iniciativas, ¿no? Porque no todas las tuvo Valle de Ordóñez, ni no todas las tuvo Domingo Arena o Julio César Grauer, ¿no? Obviamente. Claro. Pero lo que a mí me preocupa como docente es qué utilidad o qué finalidad buscan los muchachos en el manejo de esa tecnología. Ajá. Porque en mi facultad de Ciencias Económicas, más de una vez hemos visto en los escritos que presentan que lo que han hecho ha sido consultar un centro de información a través de la computadora y a veces se olvidan de poner las comillas de lo que toman. Claro. Y uno de esos lugares que tiene información se llama el Rincón del Vago. Cosa que me impactó, porque si sacan información del Rincón del Vago, es porque ellos son también un poquito vagos. Claro. Por eso me preocupa mucho por el asunto de la educación de esta juventud. Bueno, pero aparte, digo, una vez entrevistando a un especialista en estética de allá de España, de Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra, él decía lo siguiente, esto que estamos hablando es similar, él me decía, en algunos momentos creo, lo decía así, que estamos entrando a una especie de nueva edad media, pero en otros momentos, al día siguiente, que veo que hay tantas posibilidades con Internet, o sea, la conciencia y la inteligencia humana se está interactuando tan rápidamente y a una velocidad y a una posibilidad de acceso tan grande, dice que pienso que estamos en los umbrales de un nuevo renacimiento. Puede ser, yo no digo que no, lo que pasa que la transición me preocupa porque el contacto que tengo con la gente joven más bien me muestra que están como deslumbrados por las posibilidades de llegar a determinados puntos de experimentación personal. Y no sé si lo van a saber manejar bien, no sé si lo están manejando bien. Bien en el sentido de que contribuya a su formación como persona. Claro. ¿No? Claro. Sí. Me parece que dan por sentado eso que usted decía, de que esto es una cosa natural y que por lo tanto se tienen que valer de estos medios tecnológicos y punto. Y no veo mucho énfasis en un interés en su formación personal. Lo toman como un medio más adecuado, más rápido, más veloz de llegar a ciertas cosas. Por ejemplo, terminar una carrera universitaria. Bueno, pero ¿y en el medio? ¿Se educaron para ejercerla en forma correcta? ¿Van a ser mejores ciudadanos por el empleo de esos instrumentos? ¿Mejores personas? Bueno, usted está entonces ahora casi reivindicando, habló del afecto hoy con Valle de Ordóñez al principio del programa, y ahora está reivindicando como una dimensión también espiritual de la persona, ¿no? Un desarrollo, ¿no?, personal. Pero y es lógico, porque ¿para qué sirve la educación si no es para eso? Sí, para incitar al joven a tener en cuenta valores morales que no debieran desaparecer de ninguna manera, porque la humanidad ha pagado costos altísimos por la desaparición temporal durante ciertas épocas de esos valores espirituales, que en realidad es la moral humana, la moral de la especie humana.
Sí, sí, que se va fabricando lentamente, ¿no? O sea, Cierto, cuando cierto. cuando Moisés dijo no Cierto. matarás o no sé qué, una vez leí, Hermann Hesse decía, cuando Moisés dijo no matarás, para aquella gente le parecería como decir no respirarás. Es imposible, claro. era imposible, digamos, Claro. pensarlo. Y Claro. ahora para nosotros no matarás es posible pensarlo. Sí, pero hay otras cosas que nos parecen imposibles de pensar, porque dicen, no, eso no va a ocurrir nunca, y el avance va lentamente, así. Sí, sí. Ujú. De todas formas, para terminar, Nahum, Sí. usted como historiador sabe que en los periodos, digamos, de transición Sí. hacia algo, viene siempre acompañado por grandes terremotos, movimientos, por grandes Cierto. crisis. La Cierto. crisis de la educación que usted está hablando una y otra vez, si bien Sí. tiene su pata uruguaya muy grande y, Sí. y con los problemas estatales y los problemas de los docentes, Sí. también se está dando en otros lugares, ¿no? En España, en todos lados, digamos, eso que usted está mencionando de los jóvenes, digamos, Sí, que sí, copian, sí, sí. eso es planetario casi, ¿no? Claro, claro, porque los medios tecnológicos también se han vuelto planetarios. Entonces no es que diga, es un problema de la juventud uruguaya, no, es un problema de la juventud de la especie humana en este momento. El asunto es que traten de incorporarlo como una instrumento más, como una herramienta más para el perfeccionamiento del ser humano y por lo tanto de toda la sociedad en la que viven. Que ese es el objetivo de la educación. Claro. Hacerlos buenas personas, buenos ciudadanos y buenos estudiantes, en ese orden. Nahum, y para terminar, una pregunta ya no hacia atrás, sino hacia el futuro. ¿Usted ahora cómo es? ¿Es escéptico, es optimista del Uruguay de ahora? Estamos hablando ahora, si hablamos solo del Uruguay los próximos años, digo, porque nos vemos siempre como movidos a veces de barquinazos por las noticias, a veces invadidos por una gran frivolidad o por asuntos muy menores que ocupan los centros, digamos, no sé, yo qué sé, ayer hablaban de que iban a limpiar los taxis y eso se hablaba como que era un gran tema, digamos, ¿no? Yo me quedo sorprendido de que se le dedique tanto tiempo a eso, ¿no? Por ejemplo, está bien limpiar los taxis y está bien que se mantenga, pero no y todas son noticias como así. Ahora, ¿usted cómo ve el Uruguay ahora y en el futuro, digamos, próximo? Es difícil la predicción para un historiador y es preocupante para un docente, porque la esperanza que uno tiene es que la juventud sea cada vez mejor y para eso debe recibir la mejor educación posible. Y no sé si en estos momentos el país la está proporcionando. En otra época sí lo hizo y sí la proporcionó y la educación era socialmente muy estimada. Y hoy yo noto que socialmente no es muy estimada, pero por culpa de alguna gente, núcleos reducidos, que se dicen docentes y no lo son. Porque para ser docente hay que tener una sola cosa, vocación. Y eso es lo que yo no veo cuando aparecen en la televisión hablando de cosas que son totalmente secundarias. Porque lo único importante, imprescindible en la educación, el único objetivo que tiene que tener la educación es el estudiante. Hace muchos años Reyes Abadí, que era un gran profesor y un gran historiador, yo lo tuve de docente. Bueno, dijo, no es cierto que la educación uruguaya sea gratuita, la pagamos los docentes. Es decir, desde la época de José Pedro Varela hasta hace muy poco, los sueldos siempre fueron insuficientes. Sí. Pero nadie que fuera docente dejó de ir a la escuela o dejó de ir al liceo un solo día, por más que cayeran rayos o centellas, porque su compromiso era con el estudiante, no con el sueldo, que siempre fue malo. Claro. Sí, usted está hablando, claro, de que el centro, digamos, de la docencia es el estudiante y no el docente. Y bueno, uno cuando ve que a veces se hace un paro porque se llueve un techo, uno piensa, sí, está bien que los techos estén bien, pero digo, no sé si se está sosteniendo. Y sobre todo como cuando en este momento el suspender un día de clase implica
en muchos lugares, no darles de comer a niños que no han recibido comida en todo el día. Sí. Eso me parece absolutamente imperdonable. Bueno, muy bien, sí, estoy de acuerdo y aunque sin llegar a ese extremo, a veces también un chiquilín de 12, 13 años se tiene que ir para la casa porque hay un paro y en la casa no hay nadie porque la gente está trabajando, entonces tiene que volverse otro. Pero bueno, también es cierto que hay reservas humanas, no todos los docentes son así y sabemos que por suerte por suerte, lo que pasa que los que uno ve en la televisión como dirigentes parecen ser así como decimos. Bueno, Nahum, le agradezco muchísimo que nos haya recibido en la máquina de pensar y gracias por esta charla. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Estamos en la máquina de pensar. Mañana viernes vamos a estar en una nueva edición de Todos Somos Raros. Mañana viernes a las 19:30 horas. Los esperamos en la cafetería Margat del Espacio Serratosa, donde vamos a hacer un Todos Somos Raros especial, porque va a ser una edición teatral. Nos salimos de la música, nos salimos del cuento, nos salimos de la crónica, de la novela y vamos al teatro. Para eso va a haber dos dramaturgos conversando entre ellos. Uno de ellos es el uruguayo Luis Massi, el otro es el argentino Fernando Belotini. Él va a venir, vive allá en Concordia, de Entre Ríos, va a venir a Montevideo para hablar de su último libro, el libro se llama Una imaginación no alcanza, que está editado por Trópico Sur, aquí en Uruguay, en Maldonado, es la editorial de Jorge Montesino, y al final, en vez de abrir con música, va a haber un monólogo teatral, se llama La Elegida, va a estar interpretado por la actriz Karina Viasco. Es una pieza que integraba una obra de teatro llamado Uroboros, de Alicia Presa, y bueno, que quedó desprendida. Está preparada ese monólogo para la ocasión, es un monólogo que dura unos 20-25 minutos y va a ser el final de esta charla. Pero para hablar de lo que vamos a hacer mañana, vamos a darle la bienvenida aquí en la máquina de pensar a Luis Massi. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Andás bien? Bárbaro, aquí, just working, trabajando un poquitito. Muy bien. Luis Massi, dramaturgo de una larga trayectoria, estuviste hace no tanto acá en la máquina de pensar, y bueno, la idea era conversar con vos acerca de, mañana vamos a dialogar sobre teatro, obviamente, claro. A partir de la obra que presenta Fernando Belotini. Son 5 obras en este libro. 5 obras que contiene, ¿no? Porque La imaginación alcanza, Los hombres de Platón, Más allá complicado, y un vodevil, y una última que se llama Los que muevan la piedra, o algo así. Sí. Digamos, son 5 obras interesantes, digamos, 120 páginas tiene el libro. Y yo te puedo hacer una pregunta, para tu estética, para lo que vos has desarrollado, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bien, mira, a mí me parece muy interesante. Digamos, hay puntos de coincidencia en un tema que es la forma de pararse entre el presente y la literatura acumulada y el teatro acumulado a través del tiempo, ¿no? Lo cual genera a veces complicidades intertemporales entre el pasado y el presente. En el caso mío eso tiene más que ver con otros elementos, con lo histórico, con una cosa metateatral, o sea, que se refleja en varias obras que anduvieron por ahí y que fui escribiendo. Incluso sigo sosteniéndolo como interesante porque no quiero renunciar a la tradición entera, sino que al revés, desde la tradición, es decir, incorporando la tradición, estamos en un hoy absolutamente abierto, ¿no? Y usando todas las herramientas. Y bueno, y un poco lo que Fernando hace por su parte, es como si, ¿cómo te puedo decir? Es como si él hubiera elegido un Forte o un auto así chico, claro, como de los años 20, una cosa así, y como es el teatro del absurdo, digamos, en su centro, y desde el esqueleto de lo absurdo trabaja sobre la sociedad. Entonces es muy interesante porque usa las técnicas Kafka, Beckett, Ionesco, incluso algunas cosas de teatro en el teatro como Brecht y demás, pero desde un lenguaje muy argentino,
no porteño, sino argentino. No, argentino. Y con una visión de todos los elementos que están comprometidos ahí. Y un uso, o sea, ese forteo va por una carretera que es el diálogo, ¿viste? Porque tiene un manejo del diálogo muy interesante, que es donde centra el desarrollo. Así que me parece que va a ser interesante encontrarse en torno a esto, ¿no? De los distintos parámetros, un poco la visión que se emana de sus obras, y un poco también el cómo eso se relaciona o no, o se contrapone o no, con una concepción teatral que yo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene una forma que finalmente se ha ido consolidando en un área, en una manera, en una forma de ser. Así que bueno, ahí estaremos los raros, y además somos raros, porque todos en general ahora hay una situación que se llama el postdramatismo, ¿no? O sea, el teatro postdramático, del cual habla mucho Lehmann, que es un alemán, y el teatro postdramático se plantea obviamente el problema de la representación como algo de lo cual hay que prescindir, para dedicarse fundamentalmente a presentar, ¿no? O sea, entonces es una forma de trabajo que cuestiona el texto como texto a ser representado, y que propone un texto en desarrollo en escena, bueno, etcétera, que tampoco eso está separado de cosas que uno puede hacer, ¿no? O sea, pero digamos que es un punto interesante que puede contribuir a esta discusión que vamos a tener mañana. Esta charla en torno a Fernando, te digo, a partir de lo de Fernando Bellotini, también dijiste algo que es cierto, la obra de él, digamos, por lo menos estas 5 obras, se centran casi exclusivamente en el diálogo, ¿no? Eso implica, o sea, poca escenografía, mínima, un minimalismo, y aparte, tampoco hay mucha acción, sino que más que nada es diálogo, muy bueno, y lo que pasa es que el diálogo es dramático, eso es interesante. El diálogo es absurdo y dramático, ¿viste? No, pero entonces, quería llevarte a otra cosa, porque el diálogo es importante en el guión, y vos estás haciendo un curso de guión que empezás ahora. Sí, claro. Nos quedan 2 minutos para hablar del curso guión. Bueno, mirá, te cuento sobre eso, y bueno, mañana seguimos con lo otro, pero lo concreto es que estoy armando un taller. Por ejemplo, yo pienso que uno de los elementos claves que hay que trabajar o profundizar en el cine uruguayo es el guión. Es decir, porque con un buen guión vos haces una buena o una mala película, pero sin guión, o con un guión malo, haces siempre una mala película. Entonces me parece que es un poco lo que estoy tratando de plantear, y es un curso intensivo con 16 encuentros a lo largo de 8 semanas, para trabajar con gente que puede estar en distintos niveles, ¿no? O sea, que puede estar entrando al desarrollo del guión, que ya puede tener un guión a medio andar, o que puede tener una idea en profundidad, y entonces sobre todos esos niveles trabajaremos en algunas cosas como Script Doctor, y en otras cosas directamente como proporcionando las herramientas para el desarrollo de los guiones, ¿no? Es decir, y como una gran primera etapa de un trabajo en profundidad que después seguirá la gente, o podremos volvernos a encontrar, etcétera. ¿Pero que sería una especie de clínica de guión, no? ¿O una cosa así? Mira, la clínica sería con aquellos guiones que están en desarrollo, pero que tienen problemas que no pueden resolver. Entonces ahí entra un tipo de trabajo, que es dentro del marco del mismo taller, ¿no? Y después hay otro tipo de cosas que hay niveles que están menos desarrollados, que necesitan herramientas propiamente dichas para la escritura de guión. Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de forma intensiva y bastante personalizada con las personas que lo integren, ¿no? Entonces eso va a ser, yo creo que es interesante, así que vamos a ver cómo puede funcionar. ¿Y esto dónde es? Esto va a ser en el Pulpo Rojo, que es un lugar nuevo que hay en la calle Andes, que tiene por arriba una especie de bistró, una cosa así, y abajo hay una sala que tiene pantalla, que tiene todos los elementos para que podamos manejarnos nosotros a este nivel, ¿no? Es acá dice Pulpo Rojo 1215, sí, Florida 1215. Los teléfonos con los cuales se puede comunicar la gente son el 098 223276, 098-223276, y 099-30
30 74 43, 099 30 74 43. Muy bien. También hay una posibilidad de entrar vía internet, que es el directamente pulporrojo.uy @gmail.com, ¿no? pulporrojo.uy @gmail.com. Y ahí está toda la información, ¿no? Perfecto. O sea, de características, situación, forma, duración, condiciones, etcétera. Muy bien, aquellos que estén interesados Arrancamos en el taller... el 18, Sí, arrancamos sí. el 18 de Dale. octubre. O sea que Arranca el arriba. 18 y el taller intensivo para guionistas de cine y televisión. Aquellos que estén interesados pueden llamarnos a nosotros, escribirnos a La Máquina de Pensar. Perfecto. Y arranca el 18 de octubre al 8 de diciembre. Son 16 encuentros presenciales y bueno, va a haber trabajo domiciliario, corrección, Obvio. consulta. Es un taller intensivo para guionistas. Luis, te mando un abrazo, nos vemos mañana en Todos Somos Raros. Bueno, querido, un gran abrazo, que pasen muy bien y mañana nos vemos. Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar, lo desde el principio. Mañana 19:30 estamos ahí en Espacio Serratosa, que está en 25 de mayo y Ciudadela, en la Cafetería Margat, para hacer una edición teatral de Todos Somos Raros. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien. Importa que lo sepas. Ley número 19.293. Código del Proceso Penal. Doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Es importante que sepas que el nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia será el 16 de julio de 2017, consagra un nuevo sistema de carácter acusatorio, reconociendo especialmente a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido el derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Los fiscales serán los responsables de dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo atender y proteger a las víctimas. Conoce más en importaquelosepas.com.uy/fiscalía. Info, Centro de Información Oficial. Había una vez, en su 19º aniversario, propone temas e invitados para este fin de semana. Desde Bolivia, Mariana Ruiz y la visita de Alfredo Gómez Cerdá, la bibliotecóloga María Rosa Capó y las estrategias de promoción de lectura.